Hola a todos y sean bienvenidos a este nuevo capítulo de OK Game Dev, el podcast sobre videojuegos tercermundista. Aquí me encuentro con Osvaldo Hola. y Diego. Hola, buenas. Y al habla Eric, ¿cómo están, chiquillos? Bien, bien. Puta, Bien. sí, dormí si estamos, por eso tenía la lengua todavía trabada. Lo siento, Sí, yo también vengo de una siesta. cacha, ¿viste? Bueno, sí, ya. De hecho, más Cacha. encima, antes de dormir siesta, fue a comprar pan y llegué a mi casa y me saqué la concha. Por la lluvia culia tenía todas las baldosas mojadas, weón. Me saqué la cresta, pero aparte de eso, estoy bien. Un poco dolorido, pero bien. Bueno. ¿Y qué he hecho esta semana? ¿Ah? Me terminé ¿Interesante? The Signifier en vivo, en el stream. ¿Verdad, weón? Sí, ¿Qué tal sí. estuvo? ¿Tuviste tú bien ahí? Pues yo Sí, creo pues que la ahí gente en quiera el verla. stream la di, sí. Claro, exactamente. Yo terminé el Demon's Souls y hoy día el Resident Evil Revelations. Bastante bueno Bueno, los dos bueno. juegos. El Revelation ahí, pero el Demon's Souls muy bueno, weón. ¿Tú, Osvaldo, nada que comentar? Yo estoy a punto de terminar el Castlevania Symphony of the Night y estoy configurando, haciendo magia, para correr el Yakuza de Play 2 en el PC. Bueno, Ah, ya. Tengo una Play 2 pero me da paja. Como que pero bueno, podría juégala ahí. sacarla, bajar el ISO y jugarlo, pues, pero me da paja sacarla. Prefiero tener el PC, ¿no? Ah, está bien, está bien. Ya. El podcast lo pueden encontrar en nuestras redes sociales, tanto en Twitter como Instagram, por OK-GameDev, y en nuestro canal de Twitch, también por OK-GameDev, donde estamos haciendo transmisiones martes y miércoles a las 9:30 y viernes a las 5. De hecho, el Diego ahí el martes terminó Signifier. Yo este miércoles empecé Zelda Wind Waker HD, está bastante entretenido. Y seguís con eso, no, pues ahí ya vamos de a poco subiendo, hemos estado ya moviendo harto con eso. Estamos bastante contentos. Y esta semana, yendo con el capítulo, lo trajo el Diego, que lo tituló, ¿cómo le pusiste? Game Dev Truco. Así que dale nomás. Bueno, ¿sabes qué? Hace tiempo que como que sentía que hace como meses que no escribía un capítulo. Tipo, Bueno, si estáis sacándote, bueno, siempre primero me la saco. Oh, el de comodín veras, de el una weá que. No me culiao. acuerdo, primero fue el Meet the Dev y antes fue otra cosa. No me acuerdo que fue la otra cosa. Fue como, bueno, te salvaste como medio mes por. O sea, Ah, El sí, último sí. capítulo que hiciste fue el de Crunch Compilation, pues, hermano. Pero es que, Claro. bueno, los capítulos que hago se investigan durante meses, pues bueno, así que... Nah, Esa es la wea. De la está viste. culiao. Seguro no lo escribiste hoy día la pauta, concha. No, bueno, sí, En real. me estuve documentando en la semana, pero ayer la escribí. Ya, dale nomás, weón. ¿De qué Eh, se trata? sí, bueno, el capítulo le puse Game Dev Truco y en esta ocasión quiero hablar sobre todo de una info que hay en un hilo en Twitter que se hizo famoso en 2017. eh, que lo escribió Jennifer Sheurle, no sé cómo se pronuncia su nombre, digámosle Jennifer. La Jenny. La Jennifer, game designer. Y a raíz de ese tweet que se hizo bastante viral, ella dio una charla en la GDC donde rescató de ese hilo de Twitter en donde ella preguntaba cuáles hidden mechanics o mecánicas ocultas tienen en su juego. Eh, Sacó de varias respuestas de devs, tanto de juegos muy indies como de juegos AAA, como truquitos que escondieron mucho game designer y game devs en general en los juegos. Entonces ella sacó como la info más útil, hizo una charla y la encontré terrible interesante y quería traerla como... O sea, quería que esa serie de trucos que salieron ahí, de game dev trucos, como encapsularla en este capítulo. Y además porque creo que nos pueden servir como a todos. Entonces, bueno, repito, el crédito de la gran parte de la información, a pesar de que saqué info de otros lugares, de este capítulo es del hilo que hizo Jennifer. Se llama Gaohmee en Twitter. Y eso. Entonces, quiero partir con preguntándole a ustedes qué Game Dev trucos conocen, eh, o alguna manera en el que el juego te engañe por motivos de game design. No sé si les suena algo que recuerden. Yo noté aquí varias, de hecho. Ya, Que de hecho me acuerdo también por ese mismo post y otras cuestiones que he visto aparte. ya.
del post, yo leí la del Alien Isolation, que son dos IAs las que controlan al alien. Una que le va avisando en lugar como una zona de donde está el player, y la otra la del alien en sí, po. Entonces Mm, le dice como, oh, está acá, aquí por este lado. Las indicaciones así, como cuando vi indicaciones en la calle, mm, ya. Y esa es como la gracia. Por eso como que se siente que el alien siempre está encima tuyo, porque literal alguien le está dando trucos, pues, bueno, le están soplando de atrás. mm. La otra era la del Assassin's Creed, que mientras menos vida tení en la barra, más dura la vida. Sí, Como que genera ese momento de tensión. Y que de hecho lo relacioné con un juego de pelea, el Guilty Gear, que también tiene un sistema así, que se llama Guts. Que es que no sé, en Assassin's Creed yo sé que es oculto, pero en Guilty Gear no, se sabe que es así, ya, ¿cachai? ya. Entonces no sé si decirle un truco, más que una mecánica del juego en realidad, ¿cachai? Sí, pues. Pero igual lo quise poner de todas maneras, porque es lo mismo, en un juego de pelea tú hacías un combo, cuando le pegáis a un loco le hacías daño, pero mientras menos vida tiene el que recibe el daño, el, el golpe la vida dura más, por decirlo de una manera, Ya, ¿cachai? pero espera, Entonces, duda. claro, En el multiplayer, no en el modo como no, en el normal. juego, en todo el juego, En todo, o sea, todo el juego funciona así. por base, el Guilty Gear funciona así. Ah, No sé brígido. si desde el comienzo, pero por lo menos desde los 2000, así, ¿cachai? Como la entrega antes del Exart, que es la penúltima, como la última de ahora porque viene el Strife, ¿cachai? Pero no es todo así, pues no es como una cuestión específica de algo, no. Ya, ya. Siempre, todas las peleas en Guilty Gear funcionan de la misma manera, en temas de la vida, ¿cachai? Que al final, mientras menos vida tenéis, la vida dura más. Esa es la gracia. La otra del Dead Cells, que habían una mecánica que le puso nombre, no sé si le pusieron a ellos el nombre, pero la llamaban Just in Time Jump, que era que tenéis como un pequeña, como que tenéis la plataforma y tenéis como una orillita invisible, en realidad, o en realidad no invisible, pero lo que hace es que el juego te permite saltar como unos cuantos frames que estés ya cayéndote de la plataforma, ¿cachai? Como parecido a lo que pasa en el Donkey Kong. ¿Veis que en el Sí. Donkey Kong tú podías saltar rodando? Algo parecido, Mm, pero la gracia es que en el Dead Cells pasa sin que te des cuenta, ¿cachai? sí, po. Y también tenéis como el contrario, que es cuando uno cae en una plataforma, que no es necesario caer encima de la plataforma. Si caes como un poquito afuera, el juego va a tomar como que caíste en la plataforma igual, ¿cachai? Ya, ya. Y esto tampoco sé si decirle como un truco, pero en los juegos de pelea en general, sobre todo los más modernos, tienen como más facilidad al poner inputs. ¿Cachai? Inputs me refiero al movimiento del arcade stick, ¿cachai? De los botones para moverte, de la cruceta, ¿cachai? Con los botones que te moví, Sí. que uno tiene que hacer una figura con esos botones para que tu personaje haga algo. Entonces, por ejemplo, Hadouken hacía como una U para abajo, de izquierda a derecha, o desde atrás del personaje hacia adelante del personaje y hace un Hadouken, ¿cachai? Mm, Pero antes tenéis que ser como mucho más específico. Así como tenéis que hacerlo en momentos, así como como en una velocidad exacta y apretar el botón en un tiempo exacto y Ryu hacia el Hadouken, ¿cachai? Pero ahora han cambiado eso para que podáis tener como ciertos frames o cierta como como más margen. facilidad. Claro, como un margen de error. Ya, Entonces no es ok. necesario que le hagáis 100% perfecto en el tiempo perfecto para que la cuestión salga. ¿Cachai? Ya, ya. Que de hecho se nota mucho en los juegos más antiguos. Así como, no sé, pues, cuando comparo el King of Fighter 14 con el 2002 es bastante más difícil hacer cosas. ¿Cachai? O sea, no bastante, pero es más difícil. Sí, po. ¿Cachai? No es bueno ni malo, es diferente nomás. Yo no lo encuentro como así como no, es más bacán el 2002 porque es más difícil. No, es simplemente como weas que eran así nomás, Sí, ¿cachai? pues. Y ahora Como son de la otra manera y avance era. al final, Claro. ¿Sí? Y esos aprendizaje. son los que me sé. Ya, ya. Osvaldo, ¿tú no te acordás de Algunas ninguno? meses. No, o sea, como que me llama más la atención, por ejemplo, las soluciones a las que llegan, eh, como lo que pasa en los Resident Evil, los primeros, así como de usar fondos 2D con elementos 3D, ¿cachai? Mm, Como que esas cosas, o sea, igual los considero como, no son trucos, pero son como soluciones ingeniosas igual. sí, pues. Sí, sí, Pero más allá de eso no cacho, no cacho otro. Estoy esperando para ya, sí. conocer más, según lo que digáis. Sí, 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 no sé, aquí hay que echar harto. Eh, ya, pues, quiero empezar porque ella al principio dice que, bueno, parafraseándola un poco, eh, que los principios del game design son los mismos que los de la magia. Eh,
porque la magia juega como con la percepción del espectador para crearle como la ilusión de lo que sea que le quieren mostrar. Pues. De hecho, la charla se llama Good Game Design is like a magic trick. Y me hizo carete sentido porque en verdad están súper relacionados. Eh, em, en general, el game design como que va mucho de, al final, jugar con la mente del jugador, para los propósitos que sea, pero en este caso no puse como propósitos de temas de loot box y la wea, que ahí también hay harto game design, pero para generar ludópatas. Aquí son como trucos de game design más sanos. Oye, ¿Ah? lo que iba a decir igual es que como que siento que al final cómo funciona un juego como a nivel lógico son puros cuadraditos o puros cubos colliders, ¿cachai? Como Sí, po. puros colisionadores. Entonces, la capa que tú le ponís después, que es como de lo visual, ahí yo creo que está la mayoría de los trucos. Sí, pues, o sea, es que pueden estar en cualquier apartado. Aquí, o sea, el hilo, lo que más tenía era trucos que tenían que ver con eh, meterse como cómo se comportaba el jugador, ¿cachai? Hacerlo creer ciertas cosas a nivel veramente Ya. mecánico, ¿cachai? No hay como trucos de que en esta parte en verdad hay una textura y no un modelo 3D, cosas así. Que a mí también se me hacen súper interesantes. Eh, entonces, pasando el tema, que el primer truco, que esta es como una técnica en general, que se llama el rubber banding, y consiste en la práctica como de emparejar a los jugadores en una partida, por ejemplo, en un juego de carrera. Creo que donde más vi ejemplos, de esto me vi varios videos, y donde más vi ejemplos eran juegos de carrera, que era que los jugadores que iban más adelante, al menos cuando eran CPU, como que iban más lentos para que el jugador real se acercara a ellos, y los que van más atrás van un poco más rápido, un poco para mantener para que se sienta como peleada la carrera, ¿cachai? Porque en el momento en el que un buen se va a la chucha, y tú ya no estás ahí como compitiendo con nadie cercano, ya deja de ser entretenido. Entonces, para mantener las cosas como peleadas, el juego a propósito los junta así, pues, bajándole la velocidad a uno, subiéndose a la otro. O el ejemplo también más típico que vi era eh, beneficiando a los jugadores en el Mario Kart, donde bueno, todo el mundo sabe esta web, que a los jugadores que van más atrás se les dan objetos más bacanes, y a los que van más adelante se les dan pura weas malas, como el plátano, y a los que van atrás se les da la estrella o la bala, ¿cachai? Lo Em, único que voy a decir, los buenos malos no saben para qué sirven eso en realidad, digo al tío. Sí, pero es que igual justamente el Mario Kart, yo creo que gran porcentaje de suerte más que de habilidad. Sí, no estoy weando, pero. Sí, sí, No, sí, pero sí hay que diferenciar. Se nota que cuando vais octavo te dan todos los objetos más OP en realidad. sí, po. Y también, o sea, porque el Mario Kart, más que un juego de carreras de simulación, es un party game al final, ¿cachai? Entonces, es como que el fuerte está en que se generen estas peleas y de pasarse al último momento y la weá. Y el juego lo logra súper bien haciendo ese tipo de weá. Hay gente que no le gusta justamente por eso, porque hay más suerte que habilidad. Eh, pero sí, pues ese es el rubber banding. No sé si lo habían cachado antes o Sí, lo, po, o lo por habían el. percibido. Bueno, con el Mario Kart. Sí, po, sí, con el Mario Kart. Pero también. No sabía que se llamaba así. Eso sí. No, sí, de hecho lo conozco por el LOL. Como que rubber banding no es una cosa en específico, sino que como una combinación de mecánicas, ¿cachai? Que hacen para poner como. Para darle un poco de ventaja al jugador que va muy atrás. Mm, Así como por eso, como en el Mario Kart, como le da la mejor ventaja al que va octavo, el que va último, ya en sí, el LoL pasa algo parecido. ¿Cachai? Que se dice eso, como en general se le dice eso a ese tipo de mecánicas, ¿cachai? Sea una o sean varias. sí, po. Porque los juegos de pelea, o sea, los juegos de carreras también tienen una cuestión que si te ponís detrás de un auto vais más rápido. Que de hecho el Mario Kart lo tiene. Pero los juegos de carrera, incluso así como los Need for Speed, incluso los de simulación, también lo tienen. Po. Y que dentro de todo es lógico. Como no es lógico, sino que algo que pasa de verdad. Po. Que el auto de adelante, como que se come el viento que debería recibir el auto de atrás. Entonces hace que el de atrás pueda acelerar más rápido. Sí, po. ¿Cachai, no? Sí, sí. Entonces eso Reduce la también. fricción con el aire. Claro, exactamente.
Entonces, eso sí existe como en los juegos de carrera normales también. Solamente que es un poco más. Pasa un poco más desapercibido. ¿Cachai? Sí, po. Sí, sí, yo me acuerdo cuando descubrí esa mecánica fue en el GTA V. Porque en el GTA V, de hecho, cuando uno hace partida online, está la opción de. Se llama rebufo en el GTA. Que está la opción para desactivarlo. ¿Cachai? Y ahí yo dije, oh, qué loca esta mecánica. Porque de hecho salen como líneas de aire a los lados del auto. Entonces, sí puede ser algo que también se aplica. Eh, el siguiente es Coyote Time, que es un poco lo que mencionó el Eric al principio, que está sobre todo relacionado con los plataformeros. O cualquier juego con control de plataformero, en verdad. Eh, en donde, bueno, que viene de los Looney Tunes, porque el coyote, bueno, y en general los Looney Tunes y las caricaturas en general, siempre hacían esta weá como de salir corriendo y en un risco y como quedarse flotando unos segundos hasta después caerse, ¿cachai? Entonces por eso se le bautizó así. No sé quién lo bautizó así, pero eh, Coyote Time se le dice, o Ghost Jump también lo encontré, salto fantasma, que consiste en dejar al jugador durante unos milisegundos, un ratito más después de caer de la plataforma, que el input de saltar siga funcionando, ¿cachai? Entonces, eh, yo cuando escuché esta weá por primera vez dije, uno como nuevo, ¿cachai? Lo más lógico es diseñar el juego siendo como lógicamente, o sea, que tenga sentido, pues, ¿cachai? Entonces lo lógico es que si la colisión deja de existir abajo, lo lógico es que deje de funcionar el input. Pero a nivel jugable, a nivel de game feel, no se siente bacán, po. Como que no se siente responsivo a pesar de que es lo lógico. Eh, y la primera vez que lo escuché dije, ah, o sea, en verdad es como, bueno, el, es como ¿cómo se llama? ¿Qué juego se le ocurren que tienen esa mecánica? ¿El Mario Eh, creo que tiene o no? El Mario el- Classic Mario. No, ¿vi videos de Mario? Creo que el primer ¿Cómo? Mario no tiene esa weá. Creo que es el Mega Man, creo que lo tiene. Que hace poco vi un video de Mega Man. Creo que lo tiene. Como que algo parecido. No tanto en el Sí, po. sentido de que no necesitáis, no es como que si estáis literal afuera de la plataforma, no, igual pasáis, sino que como que si la punta del pie de Mega Man está en la plataforma, cuenta que está en la plataforma. Sí, Una po. wea así. Ah, sí, pues. ¿Cachai? Sí, pues sí, también puede ser Eh, eso, pues como que la colisión no está donde está el sprite del player como tal. Recuerdo que vi un video claro. donde salía un ejemplo de un runner que era como típico runner súper rápido en donde el personaje iba saltando edificios. Y, la hitbox del personaje estaba como abajo a la orilla del personaje. Entonces como que para que cuando saltara y aunque apreté en el último momento igual siga valiendo que estáis tocando. Pero sí, pues, y lo mismo con el Ghost Jump de cuando vais cayendo y saltáis, como para caer y volver a saltar. También se siente poco responsivo el hecho de caer y apretar y que no salte. Entonces también se hace como esa pequeña detección eh, antes de tocar para que la wea igual como que te guarde el input y tocáis el suelo y saltéis igual. Eh, el resto de la siguiente sección es a la loca le ponía, me gusta caleta el nombre que le puse, que es como haciendo el juego justo para humanos con fallas. Eh, entonces, uno de los ejemplos que pone, ella refiriéndose a que los juegos al final los juegan humanos y los humanos tienen errores de percepción en el cerebro porque así es el cerebro. O sea, o sea, el cerebro está Porque son bugueado. chilenos. Porque el cerebro tiene bugs, ¿cachai? Y entonces, el primer ejemplo que pone ella, que es el del Bioshock, que cuando salió el hilo en Twitter fue como súper sonado porque lo escribió el mismo Ken Levine en el hilo. Y en el Bioshock, cuando tú estás como con enemigos, los enemigos, la primera vez que te disparan siempre fallan para alertar al jugador. Esto porque el Bioshock en general está pensado como un juego que te quiere contar una historia, entonces, bueno, más adelante de hecho menciono otra técnica que ocupan,
está enfocado en que el jugador no se muera todo el rato, pues, ¿cachai? El Bioshock no pretende ser Dark Souls. Y por lo mismo hace esa weá de que los enemigos te disparan pero fallan a propósito. Y me parece una solución terrible elegante porque quizá otra solución hubiera sido, no sé, ponerte una weá en el HUD que te diga, te están disparando, ¿cachai? Pero el hecho de que estén programados para que fallen es como una weá muy orgánica de que ocurra. Eh, entonces la quise poner acá. Otra que me pareció muy interesante fue una del Gears of War, juego que yo no jugué en su momento, pero cacho más o menos de qué va. Y según datos, el 90% de jugadores que juega en la primera partida en un multiplayer y pierde, nunca más vuelve. Eh, Sobre todo en juegos que el multiplayer es opcional. Y no sé, pues también era creo que el 95% de jugadores que los matan, o sea, no, que no matan a nadie en la primera partida, también se van. Entonces, para contrarrestar esto, eh, y a raíz de que el Gears of War tiene como una mecánica que yo no conocía, que cuando uno recarga, sale un minijuego como de apretar en el momento exacto, ¿cachai? Entonces tú gastas todas las balas de un arma, te sale para recargar, apretáis y te sale un minijuego en donde va avanzando una barra y justo cuando pasa por un punto tenés que apretar. Y eso hace que se recargue creo que más rápido y además que te da un boost de daño. Entonces ocurre que como es una mecánica un poco rebuscada, porque por lo general en los juegos shooter como que tú recargáis nomás, eh, los devs, a la gente nueva que entraba a jugar, eso lo detectaban por los logros del Xbox Live. O sea, si tú no tenías ningún logro del multiplayer ni nada, es porque nunca habías jugado online. Entonces la gente nueva que entraba, le daban ese boost de bonus de daño que te da el hacer la recarga bien a los jugadores como por default. Porque está claro que no les iba a salir. O que no estaban acostumbrados a la primera, ¿cachai? Como muchos jugadores avanzados que ya seguramente les salía la mecánica cada rato. Entonces siempre tenían el boost de daño. Y en principio como que igual lo encuentro arriesgado porque, o sea, literalmente le estáis dando ventaja a un jugador, pues, ¿cachai? Pero con una razón, que es que como que tú asumís que el jugador al principio no va a entender la mecánica hasta que después la domine y ya eventualmente siempre le va a salir el boost de daño. Pero es como una loca, o sea, es como una manera, igual encuentro brígida de contrarrestar las cosas. Porque es como que estás asumiendo, weá. Eh, No. Y de hecho, Oye, o sea, pero querí. A ver, dale tú primero. Igual te pregunto. que igual encuentro importante esa cuestión, sobre todo así como por la retención de los jugadores. mm, A mí me pasó, ¿cachai? Como hace, no sé cuándo fue, como hace un mes atrás, que ponte tú había jugado, antes de esa vez, había jugado cartas Pokémon con la Jazz como 2 semanas antes, ¿cachai? mm, Y la cuestión es que yo igual llevo harto tiempo jugando cartas Pokémon, po, y obviamente le gané. Y en la siguiente partida, ¿cachai? Que fue mucho tiempo después, la última vez que jugamos, como que llegó un punto en la partida en la que como que yo tenía todo para ganar, ¿cachai? Pero dejé que siguiera jugando y me ganó, pues. Y esa weá hizo que quisiera seguir jugando, onda, como que siempre pasaba que jugábamos una partida y dejábamos de jugar. mm. Porque, no sé, bueno, soy un ratón que le gusta ganar, entonces siempre ganaba, po, weón. Pero esa vez que la dejé ganar me di cuenta que como que eso le motivaba más a jugar, pues. Y siento que debe ser así con la mayoría de los players, pues. Y que también tiene que ver con lo del Bioshock, pues siento que es más satisfactorio como el sentir así como que, porque tú no sabís que están programados para fallar Sí, po. Claro. los enemigos, pues. Entonces, o sentí así como, oh, lo esquivé, o de suerte no me llegó, Mm, entonces, ¿qué vaya a hacer? Vaya a buscar un lugar donde cubrirte y para poder ponerte a pelear al tiro. sí, Lo po. mismo en el Gears of War, que eso es como ya una motivación mucho más grande como para poder engancharte. Y siento que otro juego que lo hace también es el Free Fire, parece. Yo me acuerdo que lo instalé una vez, hace como un par de meses, y jugué varias partidas y resultaba que como que en todas las partidas salía así como en los primeros lugares, pues caché.
Y después caché que te emparejaban con bots, pues, y como que los bots tienen nombre así como muy de usuario normal. Y no sé, como que pues solo para retenerte en el juego. O sea, obviamente en ese sentido lo hacen con un afán de tener más público nomás, ¿cachai? Sí, Por po. ejemplo, en el Bioshock tiene una capa más de pensamiento en cuanto, o sea, como orientado a lo que es game feel, ¿cachai? Game design, para que el jugador lo pase bien. Sí, po. Sí, Mm. pero el juego no, Yo, no pretende matarte todo el rato, po. No, no es la weá que quiere hacer. claro, quiere que siga avanzando si lo que quiere es que vaya la historia. Sí, po. ¿Cachai? A mí lo que me pasa con el Gears of War me choca un poco, weón. Con el Bioshock no, porque el Bioshock es un juego single player. Pero eso a mí, como se ya da lo mismo, ¿cachai? Dentro de todo. Y que tiene mucho sentido por el tipo de juego que es Bioshock, ¿cachai? Si Bioshock es como un shooter con una tremenda historia. Pero es como el shooter porque es como la mejor forma que encontraron de contar su historia, me imagino yo, pues, ¿cachai? Porque si no, yo creo que una historia así igual se podría contar de varias otras formas, ¿cachai? Sí, es que Como que a fue, lo que voy es que, claro, fue el como tiempo que en el que intentaban salió, po. que Que todos los juegos eran claro, shooters. como que intentaban que el estilo de juego no estuviera como una barrera para lo Sí, que po. ellos de verdad querían hacer con el juego, ¿cachai? Que no era como un shooter competitivo y ni una guapo. Pero lo que me pasa con el Gears of War es que es súper peligroso, no tanto... o sea, es bueno a corto plazo, pero es peligroso a largo plazo, Sí, po. ¿cachai? Porque si ese jugador sigue subiendo, se va a dar cuenta que algo pasa y como que al final no se da cuenta de que él nunca aprendió a jugar o nunca mejoró, sino que el juego lo ayudó a ganar, pues, ¿cachai? Y eso es súper peligroso a largo plazo porque eso hace que, claro, pues el jugador se mantenga quizá unos par de meses, pero si después pasa el tiempo así como medio año, ¿cachai? Un año, que hay jugadores que siguen jugando después, piensa por ejemplo yo que ya no juego tanto, pero Warzone todavía sigo jugando y ya pasó más de un año que salió el juego. Eh, en su momento cuando jugaba harto Call of Duty igual, como los multiplayer normales, ¿cachai? En Play 3, eh, eh, esa, una de las, para mí personalmente, una de las satisfacciones que tenéis de esos juegos es darte cuenta de lo que vais mejorando, pues, ¿cachai? Y que te pongan este tipo de cosas desde el comienzo, que es cuando es como la parte más delicada de un jugador en este tipo de juegos, es súper peligrosa, pues, ¿cachai? Es como si en un juego de pelea, si eres menos ranking que otro, ponte tú estás jugando una ranked online, así eres más daño por defecto, Sí, po. ¿cachai? Sería como, no, pues, si la gracia es que subáis de ranking o que sigáis jugando y que mejorís porque estáis mejorando, pues, ¿cachai? Porque Pero estáis es que haciendo por cosas bien, eso pues. mismo, Eric, yo Sí, creo po. No, no, sí, po. que Sí, todo que está pensado, o sea, no como es como retención, sí, que... po. Como retención del jugador, pues. Yo creo que eso es lo que Pero es que vaya, ¿no? está pensado todo como un sistema, pues no es como que a ti te van a dar más daño porque sí, te van a emparejar con un, no sé, como en el LOL, ¿cachai? Con un platino, empezando a jugar porque hay ganado mucho, no, no funciona así, pues y yo creo que tiene que ver más con la curva de aprendizaje. O Si al sea, final igual, onda, si el loco no aprende, obviamente no va a seguir avanzando, pues, ¿cachai? Se va a sí, quedar po. estancado donde está. Imagino yo, claro, asumamos en realidad que está todo el sistema pensado con eso en mente, po, ¿cachai? Porque la verdad no tenemos idea. Así como, si al final como que no, tiene esa cuestión de hacer más daño y lo hicimos así porque es para la gente que es peor y listo, ¿cachai? Sí, Yo po. también quiero asumir, ojalá es que esté equivocado, po, ¿cachai? Pues solamente estoy diciendo que un sistema como ese, solamente puesto, si solo poniéndolo así, sin tomar en cuenta nada más, es peligroso a largo plazo. Sí, no, no, sí. ¿Cachai? A eso es como mi punto. Es Sí, súper beneficioso a corto plazo porque así que el jugador se quede jugando, po, ¿cachai? O la persona, quien sea. ¿Cachai? El Pero bueno de la persona. la wea que esté jugando Gears of War multiplayer. Perdón, para los que juegan Gears of War, pero sabes a lo que voy, po. sí, Eh, si está bien pensado, claro, po, como corresponde la cuestión puede llegar a funcionar súper bien, po, ¿cachai? Y yo me imagino yo que estuvo bien pensado y funcionó súper bien por la cantidad de gente que juega Gears of War Online, po, ¿me entendí? Pero si alguien como si es que a alguien se le ocurre, están pensando una idea, tienen como su idea loca, están ya escribiendo como un tipo de juego, tienen que, este tipo de mecánicas tienen que ponerlas pensando en el juego total, como en el Claro, ecosistema del juego, ¿cachai? No podéis llegar y ponerla así como sí, algo po. individual, ¿cachai? Sí, bueno, Y eso, y sí, aquí en cierta parte creo que tiene justificación, justamente por la mecánica de recargar. Yo creo, y esto no lo llegué a leer, o la loca no lo mencionó en la charla, pero porque ella decía que eso estaba linkeado al sistema de logros de Xbox Live. Entonces el juego detectaba si teníais logros de multiplayer. Yo cacho que en el caso de que sacara un logro de multiplayer como matar a un weón, te quitaban el boost, po, ¿cachai? Y de ahí en adelante, cuando el juego asumía que sabía hacer bien la mecánica de la recarga, te jugaba igual que el resto nomás. No es que como que no, te la una dejara.
durante meses. Veamos, vaya a saber cómo era la weá. Pero sí, pues es que en este caso tenía justificación, bueno, estaba metida por meter. Por eso me gustó la idea. Es que, no, sí, pues sí, Aunque la también idea es pienso buena, también pienso que es y arriesgada. Sí, también te entiendo en sí, esa sí, parte. más que nada era así como, por muy justificada que esté, no podía llegar y ponerla. Eso era como el tema, ¿cachai? Eh, ya bueno, la Pero siguiente está bueno. sección se llama Creando Tensión. Y bueno, aquí también entra el tema de lo que mencionaba atrás del Bioshock, que era lo de que el enemigo dispara la bala a propósito. Y también hicieron otros sistemas para como mantener tenso al jugador. O sea, en parte. Este también es como un poco para nivelar, porque el Bioshock tiene un sistema en donde si al jugador a lo largo de la partida le falta, o sea, le sobran recursos, el juego no te pone como ítems no te pone tantos ítems en el mapa, ¿cachai? En las salas por las que pasáis, de ammo o de vida. Y viceversa, si tenéis pocas weas te pone harta. El tema es que cuando implementaron el tema de la plata, porque en el juego hay máquinas expendedoras, eh, si el juego te daba toda la wea, la gente nunca compraba en máquinas. Entonces, en el caso de que tú tengas harta plata, el juego tampoco te pone harta wea en el mapa para que eso te obligue a comprar eh, cosas en la máquina expendedora. Tanto balas como recarga de vida. Y, y es loco porque me acuerdo que cuando yo jugaba el juego, en verdad yo terminaba ocupando casi todo. Es verdad que al final del juego llegáis como que siempre tenéis de todo. Al menos eso recuerdo del Bioshock 2. Entiendo que por las mejoras que tenía hasta ese punto del juego. Pero siempre sentí que fue como muy... Como que fue una curva súper piola. O sea, como que... Oye, Diego, ¿Mm? ¿tú recordáis si cuando jugaste, porque igual The Last of Us es como una experiencia parecida a Bioshock? Sí, sí. O sea, como que intenta ser muy narrativa, combinado con supervivencia. Y según yo, el The Last of Us está muy, como que en este lugar aparece esta wea si estáis jugando en tal dificultad. Mm. Es muy así, pues como que no tiene esta capa de que a veces te falten cosas y el mapa te entrega, pues, sino que si es Está... que sabes dónde Sí, están, po. o si al final si si estás apretando para adelante y el triángulo revisando todos los lugares, siempre vas a tener muchas cosas. Sí, po. Sí. No sé si efectivamente, o sea, seguramente sí, porque más adelante menciono, de hecho, un juego de Naughty Dog, pero, pero sí, pues creo que cuando ponéis más dificultades, como que te salen menos weas, por lo que he visto. O sea, te salen menos weas, menos recursos. O sea, como que tenés que ultra mega cuidar los que ya tenéis. Me acuerdo que una vez estaba viendo un gameplay como en difícil. Y, y el weón estaba como con dos flechas y no tenía ni una weá más. Era como que, no sé cómo, no sé- o sea, como que dejé de ver el stream porque me estresa caleta ver el Last of Us en general. Pero era como, ¿y ahora qué chucha va a hacer? Pues bueno, si le quedan como tres zombies, que son esos que se esconden más encima, estaba como en esa parte donde están esos zombies que se esconden. O Eh, era divertida esa parte. y el weón le quedan dos flechas y como que gastaba una y como, ¿ahora qué chucha va a hacer? Pues bueno, si no hay nada más en el mapa, pues, entonces era como... No sé, seguramente hay un sistema, pero no lo caché. Eh, bueno, otra persona también comentaba que los juegos de Lego también hacían la gran Bioshock, que era que el enemigo o sea, el primer enemigo que te disparaba, fallaba la bala y en el caso de que te llegara la bala, la primera bala no tenía colisión, pues, así que no te hacía nada. Y igual me pareció loco porque son mecánicas que al final se aplican en todo el espectro de juego, pues da lo mismo el rating del juego, ¿cachai? No es como que estas mecánicas para hacerle la vida más fácil al jugador se apliquen en juegos pensados para niños solamente. O sea, se aplican en todo, en el Bioshock, por ejemplo, ¿cachai? Eh, y es loco porque yo pensaría que las mecánicas para hacerle la vida más fácil al jugador o sea, se aplican en juegos para niños chicos, pero en verdad no, pues, se aplican en juegos para gente de toda la edad. Yo creo que eso igual tiene que ver con que
es como algo, o sea, es algo que va más allá de la edad, lo del Mm, juego, sino que tiene que ver más con los comportamientos así como innatos del ser humano. sí, 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 es loco eso. Me parece interesante. Eh, ¿Qué más? Ah, bueno, también para crear tensión en el Bioshock te dejan invulnerable unos segundos, durante 1 o 2 segundos, cuando están por matarte. ¿Cachai? Cuando pasa creo que una cantidad determinada de vida, el juego te deja invulnerable por 1 o 2 segundos para que alcances como a librarte y también pues quedar como casi, oh chucha, casi me mataron. Pero en verdad debería haber muerto. Eh, el Doom y el Assassin's Creed hacen lo que mencionaba el Eric, que las últimas barras de vida necesitan como más golpes. No funciona como una barra de vida lineal que llega de 100 a 0, sino que las últimas como partes de la vida necesitan más porcentajes de golpe. También, por lo mismo, para generar esa sensación de que casi te moriste. Este también está interesante. En Uncharted, creo que desde el 2 aplicaron esto. Y tiene sentido porque desde el 2 en adelante, los Uncharted son como más pulidos. El uno el uno a día de hoy es peludo de jugar. Porque yo me estoy jugando la saga. Es decir, poco, weón. Weón, yo también estoy jugando el Uncharted 1 y lo siento como si fuera un port de otra cosa, weón. Y no es así, pues. Sí, sí. O sea, igual lo estoy jugando, es de Play 3 pasado a Play 4, Sí, pero pues. siento como si fuera una weá así como de PSP o más antigua. Yo también lo jugué en la versión, en la colección, ¿cierto? Ahí lo estoy jugando. Sí, pues. Sí, sí, yo también lo estoy jugando ahí. Ahora estoy en el 3. Y, pero mi primer Uncharted fue el 4, donde tenían ultra mega puliada todo. Sí, pues yo igual Claro, fue igual lo tenía primero que Entonces, jugué de como, Uncharted. weón. pasar del 4 y jugar el 1 weón, fue como, no sé cómo no me dio un ictus, weón. Eh, Además que, bueno, hay una escena en el Uncharted 1 donde va como con una moto de agua. Y literalmente hay típicos barriles rojos que en lenguaje de videojuego significan que la agua explota. Eh, y entonces como que la escena te pide ir rápido porque te están disparando, pero de repente el juego te pone barriles rojos que explotan y es como y la moto se controla como el orto, entonces tenés que frenar y para esquivarlo bueno, no sé quién chucha se acuerda de esa wea, pero de ahí aprendieron bastante porque nunca más volví a ver una escena parecida en ningún otro más wea. Eh, pero bueno, sí. Bueno, bueno, sabemos que los juegos de Naughty Dog son bastante narrativos, triangulitos, avanzar, triángulos. Y son harto de mezclar las escenas scriptadas con la cinemática. Y a mí me gusta caleta eso. Eh, entonces el juego aplica una técnica porque los Uncharted son tienen hartas escenas como de que Nathan salta y como que se agarra justo al final de una wea y queda como colgando. Entonces hay una escena que mostraba que de hecho le pasó a alguien de Naughty Dog de ejemplo, que era como una escena como de bug, ¿cachai? Como se veían los números en la esta. Y el juego como que detecta la velocidad en la que vais subiendo, como escalando la esta, las plataformas, para hacer calzar justo el momento en el que se va a caer con la cinemática, ¿cachai? O sea, da lo mismo que el jugador que es menos hábil y que se demora más en llegar arriba, eh, o sea, se demora más en llegar que el jugador más hábil que salta y llega al tiro. A los dos les va a ocurrir que van a llegar justo cuando la weá está a punto de caerse. O sea, ¿cachai? Ah, oh. Y esa weá me parece muy bacán, pues, porque independiente de tu habilidad como jugador, a los dos les va a ocurrir esa sensación de que, chucha, casi llegue. Y va a calzar Claro, con la porque al cinemática. final lo importante de esa parte del juego no es escalar, weón, es sentir que estás a punto de caerte y que llegaste Sí, pues, justo, weón. sí, pues, ¿cachai? Y me gustó Mm. caleta porque es un recurso que ocupa caleta, sobre todo en Uncharted. Eh, y además comentaba que a nivel como de pega, eh, simplifica más la pega, porque la otra opción es como tener que animar los diferentes tipos de llegada, ¿cachai? Y eso es más pega.
pero este sistema como que alivia la carga un poco ahí porque detecta cómo juega el jugador y hace calzar justo la wea para cualquier tipo de jugador. Entonces, es bacán en ese sentido. Eh, No, se me cayó. Ahí volví. ahí, Me estaba eh, cargando. mencionaba que una de las filosofías de Naughty Dog siempre es dar el beneficio de la duda al jugador. Y tiene sentido porque sus juegos son en gran parte narrativos. Y morir caleta en una escena scriptada, sobre todo en Una Uncharted, película. en una película, Claro. saltarse la cinemática en un juego de PlayStation. Eh, Morir caleta en una escena scriptada es fome, pues, weón. Y me acuerdo que me pasó caleta a veces en el primer Uncharted. Menos así en el cuarto. Que cada escena casi la pasé a la primera y se sintió bien, pues. Se sintió que estaba haciendo lo correcto, lo que tenía que hacer y la weá, o sea, además de que yo estaba moviendo al personaje, la weá se veía de la raja. Eh, y bueno, lo mismo en las sofás. O sea, como que los juegos de Naughty Dog siempre pretenden verse como si fueran una cinemática, a pesar de que tú estás manejando el personaje. Y eso lo logran hacerle bien. El otro que también me parece interesante es el Spec Ops The Line. Y la granada funcionan con un tema de... Bueno, supongo que la mayoría de juegos cuando uno tira una granada, la granada hace un radio y si los enemigos están dentro de ese radio, les hace daño, ¿cachai? Eso es como básico. Pero aquí, en este caso, es como que cuando tú tiras una granada en el Spec Ops The Line, cae en el suelo y desde donde cae hace un radio. Y si los enemigos están dentro de ese radio, como que los enemigos entran en modo alerta y, y como que timean el tiempo exacto para que al correr de la web para salir del radio, donde hace daño la granada, queden justo y como que exploten justo a la orilla del radio, ¿cachai? Para que genere ese efecto de que tiraste la granada y justo le hizo daño y como que salen volando para todos los lados. Anda como que salen corriendo en el momento exacto para que le llegue igual la wea. y tú que es como, ah, bueno, la hice. A pesar de que realmente si hubiera sido realista y hubieran salido corriendo al tiro, a ninguno le hubiera llegado nada. Esa wea me gusta caleta. Como que un truco te lo rebusca igual. Eh, y eso, bueno, sobre todo porque el juego te quiere hacer sentir poderoso. Y a mí me gustan los juegos que te quieren hacer sentir poderoso. Eh, y bueno, y en otra parte agrupé como los trucos que conocía o trucos que encontré en el hilo que me parecieron interesantes. Eh, y el primero es de los que... Aquí listé varios que sentía que no cabían en las otras categorías. Eh, ya, una cosa que vi en un video que se llamaba... Un canal que tenía una sección que se llamaba como Mecánicamente Hablando, donde hablaba como del tema del salto en los plataformeros. Y ahí mencionaba que por lo general los juegos que te dejan saltar más alto son, o sea, si está bien hecho, como que son los juegos que más tiempo de maniobra en el aire te dejan. Igual tiene sentido, para que... Porque, por ejemplo, ¿cómo es el salto en el Castlevania? ¿Podéis moverte En en el los aire? primeros. Sí. Ah, ¿Podéis moverte en el aire en el Castlevania? en los primeros no. O sea, no lo recuerdo bien, pero como Mm, que era un salto en diagonal hacia adelante, muy incómodo. No, no podí. Si Y cuando estáis te para adelante en los pega, primeros te Castlevania dan. tenéis que ir. Ya, ya. Claro, pero por ejemplo, en el que estoy jugando ahora es más cómodo, pues tú sí podís moverte en el aire. Y cuando vais cayendo también, como que podéis maniobrar más. Ya, ya, ya. Sí, igual eso es como una decisión. Por ejemplo, en el Ghosts and Goblins, también entiendo que ahí el salto es... Si saltáis, el personaje va a hacer el arco sí o sí, pues. No es como que en el aire te podéis ir para otro lado. Eh, sí, pues eso es más que nada una decisión. ¿Cómo quieres que se sienta el salto del jugador? Si quieres que se sienta como floaty, como el del Super Meat Boy, ¿cachai? Tosco, ¿no? Sí. ¿Cachai? Tosco. Eso sí, cuando dicen
tosco así, es porque esa cuestión ya es vieja, po, weón. Sí, Un pues, plataformero por que haga eso, eso, weón. Sí, bueno, un Como que plataformero que haga usan- eso que no podáis moverte en el aire ya es difícil, weón. Yo creo que, sí, claro, peludo, no sé era si como funcionaría. pensar, oye, pero ¿cómo podemos hacer saltar a este mono? Y lo dejaban nomás, pues como Sí, quedara, pues, weón. sí, pues. Claro. Eh, pero no, el salto de como mecánica tiene caleta de matices, la cago. Sí, Me es acuerdo que una verdad. vez, para una, no sé, buscando script de plataformero, encontré con un canal que el loco estaba haciendo como un devlog de un plataformero. Y el loco liberó el script po, de, de C Sharp. Y yo lo ocupé en un proyecto mío para no programar el plataformero yo, po, porque qué baja. Y el script literalmente La tenía como picardía. la picardía del dev. Y, y el script literalmente tenía como 40, no 40, weón, pero tenía como, no sé, pues, weón, 7 variables para controlar cada aspecto del salto, ¿cachai? Anda como el arco que hace el personaje al saltar, lo que se demora en llegar del piso al punto más alto, el punto más alto de salto, weón, caleta de variables. El salto en un plataforma tiene muchas variables. Eh, es muy brígido. Bueno, otra que me sé es que en general las colisiones, y esto pasa en más juegos, pero en los juegos de naves como tipo Touhou, como los Bullet Hell, eh, tanto las balas como el personaje tienen el hitbox más chico que el sprite. O sea, no tienen el hitbox exactamente rodeando el sprite, porque también, pues si no se siente como injusto para el jugador. Si, si lo achicáis un poco, aunque el jugador, o sea, visualmente se vea tocando la bala, pero no toque realmente el sprite, ahí ya se siente como más justo para el jugador. Porque el jugador no va midiendo como milimétricamente la web. Entonces como que uno no puede esperar esa respuesta por parte del jugador. Eh, También el Crash, esta buena que vi en un video de Ginchu, un youtuber español de desarrollo, es que el Crash en las escenas de cuando vais corriendo de una bola, que esa escena nunca la entendí porque como que el juego te muestra, no te muestra hacia adelante donde están los obstáculos, sino que te muestra hacia atrás. Siempre conté como, no sé a quién se le ocurrió esa wea, pero cuando tú vas corriendo del obstáculo, eh, si tú morís mucho, la bola como que reduce levemente la velocidad, y sin decirte. Entonces así el jugador tiene como más tiempo para esquivar los obstáculos, porque vienen desde atrás de la cámara, entonces como no los veis, hay jugadores que se les puede hacer más difícil, entonces si morís mucho, la bola va un poco más lenta. Eso bueno no lo sabía. Y creo que también, si morís mucho en los Crash, no sé si en los nuevos o en los viejos también pasaba que te ponían como a la máscara. ¿Eso pasa? Sí, En los pues. viejos también. Sí, sí. Ah, ya. Ujú. Si puede ser, no es oculta porque ahí el juego literalmente te está diciendo, toma, para que pasivo. Es Ya. como la Todo weá, malo, culiado. No, no, ya estáis muriendo mucho, weón, ya, po. es como la weá del. Bueno, y los Mario son ultra mega evidentes, pues. Que los Mario como que de hecho hay un Mario que te suelta un mensaje si mueres mucho. Claro. Donde sale como, ¿quieres ayuda? Ujú. Y hay otros que son No, más. no querés buscar otro pasatiempo. Y hay otros que son más sutiles y como que te dejan el cubo con el power up super invencible. Pero sí, pues igual encuentro que bacán que existan esas ayudas, porque al final ayudan a la accesibilidad. Eh, Hay un loco que comentaba, Alex Towers, hay un juego que se llama High Octane de la Play 1, yo no lo cachaba, que es como de carreras y hay varios tipos de vehículos. Eh, la weá es que en el juego, cuando uno está seleccionando los vehículos, que pueden ser como un auto, una nave, son súper variados. Salen como stats, ¿cachai? Tipo que sale como velocidad, peso. Entonces todos los vehículos tienen diferentes stats. En la Y salen diferentes stats. Pero a nivel lógico, el loco comentaba que cuando estaban haciendo el juego no alcanzaron a diferenciarle los stats a los autos. Entonces todos los autos tienen literalmente los mismos stats. Qué Pero, chanta. pero a nivel de UI sale que salen stats diferentes.
Entonces, es chistoso porque varias gente le respondió al tweet diciendo, weón, yo cuando chico jugaba esta weá con amigos y literalmente peleábamos por decir cuál auto era mejor, weón. Pero por una weá meramente de percepción, porque el juego visualmente te mostraba que los stats eran diferentes, pero a nivel lógico eran todos iguales, weón. Así muy loco. Hicieron una tier list de la wea de los Sí, autos. weón. Jurando que las weas eran diferentes. Bueno, esto lo comentó el Osvaldo, que varios juegos multiplayer te emparejan en las primeras partidas con bots para que se sintáis bueno y sigáis jugando. También había un comentario de un dev del Left 4 Dead. O sea, no sé si era un dev o era un jugador que se dio cuenta de la mecánica. Pero el juego como que a propósito tarjetea al jugador que ha recibido como menos agro por parte de los zombies. Eso yo no lo sabía. El Left 4 Dead también tiene otros sistemas para hacer la dificultad dinámica. Según cómo se desempeña el equipo, te tira más o menos hordas de zombies. Sí, de hecho, aquí dice eso del agro, es que los zombies tarjetean al que recibió menos agro o al que está más lejos. Eso también es Sí, interesante. sí, Al que aquí está está. solo, pues sí, pues si Sí, estáis sí. Claro, solo te si estáis persiguen solo, al tiro. claro, ¿cachai? Verdad, sí, sí. Oh, ¿se acuerdan de ese live que hicimos jugando Sí, Left 4 Dead? Oh, la ahora me wea Sí, buena, acordé, man. weón. hermano. Sí, man. Viste, si hará falta jugar Smash después, weón. Anda bien poniendo la Nintendo, weón. Em, Para matarte a palo. eh, en el Devil May Cry sale que los enemigos que cargan, o sea, como los Big Charging Enemies, no he jugado al Devil May Cry, así que no cacho a qué se refiere, salen que no empiezan a cargar hasta que los muestra la cámara. Cosa de que no carguen fuera de cámara y como que te envistan, supongo, sin tú estar viéndolo. Bueno, Eh, ahora que terminé en el Revelations, el que me lo terminé hoy día, de hecho. Pasa esa weá porque hay un enemigo que carga y de repente te pega de atrás tuyo, pues es como puta la weá, esa va weón. muy Es como, molesta. ¿sabes qué? Ahora que, claro, es súper molesto. Exacto, es como puta. No es como, ya me toca matar a este amigo. Es como puta la weá, ya salió este mono culiado otra vez, Sí, weón. porque como que como jugador ni siquiera tuviste la oportunidad de intentar esquivarlo. O sea, porque Claro, no lo po. viste derechamente. Claro, así que, bueno, un 7 ahí por los del Devil May Cry, weón. El Rami Ismail comentaba que en el Left Trouser, juegazo por cierto, un juego donde maneja como una nave, es como de récords, ¿cachai? Como que tenés que durar vivo lo más posible y cada vez se va llenando más de naves y balas disparándote. Eh, y comenta también por la misma, que las primeras balas que esquiváis son como a propósito, para que te sintáis bueno. Porque el juego al final después se vuelve un caos de balas. Pero al principio, No, ¿mm? las primeras balas siempre fallan, eso es lo Sí, que pues digo. siempre No, falla. no que las esquiváis. Sí, pues para que sintáis que la esquivaste justo, las primeras naves que salen siempre fallan las balas. En el Fable 2, en el Fable, un juego como de simulación, es como un Sims en el... Es buenísimo, weón. ¿Tú lo has jugado? Yo he visto gameplay Pero nomás. el Fable es como un Skyrim, weón, ¿o no? Una wea así. Sí, tengo Más, entendido que sí, más como loco, un sí. RPG, sí, un RPG en Sí, tiempo pues. real Sí, pues. que tiene como la gracia del juego es que tiene un sistema de como karma, así como de acciones, Sí. pero Sí, pues. brígido, ¿cachai? Así bien hecho, ¿cachai? Yo jugué el primero y es súper bueno. Eh, sí, yo he visto gameplay del 2, creo. Y de hecho está anunciado el 3, pues. Eh, bueno, la cosa es que cuando estáis... espérate. Ya, bueno, si tu perro se queda como lejos de ti, porque puedes tener una mascota, supongo, eh, respawnea como cerca del player, pero fuera de cámara. Y esto lo hacen varios juegos, que como para que no se vea tan feo de que la haga como pop-up cualquier objeto. Bueno, en el GTA, por ejemplo, cuando tú llamáis para que te traigan un vehículo, el vehículo siempre aparece fuera de cámara. En el Cyberpunk funcionaba a medias. Porque yo muchas veces, Como todo en el como Como Cyberpunk. todo en todo. el Cyberpunk, porque la intención seguramente era hacer aparecer el vehículo fuera de cámara, pero yo muchas veces lo vi aparecer frente a mis ojos. Spawners. Sí, po. Oye, ¿Ah? yo había
Una vez me contaron, no sé si había leído, no recuerdo, pero era algo así como que cuando los autos en el GTA 5 parece, se quedaban como pegados, ¿cachai? Los autos que andan por ahí. ¿Mm? Como que fallaban los colliders y se quedaban pegados a los modelos, ¿cachai? Las weas como que explotaban y así se reseteaban, po. Como que esa es la forma de resetear el bug. No tenía Ya. idea, weón. No sé si no sé si es así. Pero igual sería chistoso. Igual Eh, suena posible, sí, weón. no, seguramente quizás. Pero tú dices como que se meten dentro de un modelo, así como que se hagan eso. Como O que se sea, como que clipean. van dos autos que por error se clipean, ¿cachai? La wea no pueden seguir avanzando porque se enredan los colliders, po. Ya, ya. Y como cuando detectaba esa weá el juego, lo explotaba a los dos. Que de hecho creo que me ha pasado, weón. En el online A sobre mí me ha todo. ¿Has pasado. visto autos explotar? Sí. Sí, a mí me ha pasado, pero yo pensé que era porque se hacían, porque los otros se hacen daño, pues. Yo pensé que era como que los colliders se quedan pegados y se hacían daño así infinitamente y hacía que eventualmente la va a Sí, explotar. yo cacho. ¿Cachai? Sí, como que por lógica, el hecho de que estén Ah, chocando Claro, claro, también puede ser y terminan como una explotando. forma indirecta de arreglar el bug, weón. Mm. claro, una wea así. Eh, Oye, de los ejemplos aquí también, el otro juego que pasa eso en el Dragon Age Inquisition. Que yo me acuerdo que como que siempre llamaba, bueno, yo intentaba ver al caballo culiado spawnear, weón. Como que yo lo llamaba y daba vuelta la cámara y la weá aparecía donde estaba mirando antes. Y era como, puta la weá, weón. Pero sí, pero ahí como que me di cuenta, claro, pues para que la weá no se vea tan fea, siempre hacen spawnear al caballo atrás tuyo, sí, pues, po, ¿cachai? O bien lejos. Por ejemplo, en el Red Dead 1 también pasa eso. Cuando llamáis al caballo, sí, siempre aparece así a la concha de su madre, ¿cachai? Pero es por eso, porque el caballo lo están spawneando por sí, allá, po, pues, sí, po. ¿cachai? Y tiene todo el sentido, la verdad. Es súper buena idea, weón. Sí, bueno, el The Witcher también hace lo mismo con el caballo. ¿Qué iba a decir? En el Red 2, no sé si el juego creo que realmente trae al caballo desde la posición que está, porque siempre aplican eso de que si está ahí como, si el caballo está ahí dentro del rango del caballo para llamarlo, podéis llamarlo. Qué realista, po, weón. ¿Vos Eh, cachai, po? pero sí, pues por eso, generalmente los juegos te spawnean al caballo nomás, po. Eh, el Zelda creo que también, pues, weón. No sabría El decirte. Breath of the No, Wild. pues el ¿El Zelda, Breath of the me Wild? No, acuerdo po. que funcionaba como que tenía que estar en un área cerca del caballo y tenía que silbarle para que viniera. Ya, ya. O sea, el caballo Sí, po. venía de manera realista. O sea, Claro. sí, pues, creo que en el Red Dentro de la Dead, realista que llega a ser ahí. sí, pues, creo que en el Red Dead 2 igual tiene sentido porque el juego también pretende ser súper realista. También, Si Claro. se le, si se le se le pasaron. expanden los cocos al caballo con el calor, weón. Obviamente no podían spawnearlo de la Sí, nada, po, pues, weón. sí, pues, así Claro. ya modelaron los cocos, pues, weón. eh, bueno, el Alex Preston, que el que hizo el Hyper Light Drifter, comenta que los enemigos como que son conscientes de los otros enemigos que hay en la zona y, y esto para que te den como espacio para que no amontonen al jugador con ataques, ¿cachai? Entonces, los enemigos son conscientes de que están otros jugadores rodeando al jugador, entonces ellos no atacan, para que se sienta como, no se sienta tan injusto. Eh, Bueno, Weón, me sí. acuerdo que. Dale, dale, No, dale. no, que voy a hablar de uno más que me acordé justo mm, ahora, weón. Pero tú, coméntate tu parte, porque iba a Que cambiar a caché que otro en tema. el Risk of Rain, sí, que también aparecen muchos enemigos, a veces pasaba de que como que venía un tipo de enemigo y la weá te atacaba y te mataba de un golpe porque eran así como muchos monos sí, po. detrás, po. Y en verdad te comía como daño de 10 weas. Sí, que el Risk of Rain en parte pretende como abrumarte con Sí, enemigos, po, po. ¿cachai? Sí, po. De hecho, creo que la idea es que tú pasías al siguiente nivel antes de que ese nivel de la caga. O sea, Claro, po. Ya, pero ya, sí, también interesante. sí, ya. Y lo que me acordé es que los juegos de pelea, ese sí se me había pasado, weón. Tiene una cuestión que se llama input buffer. Un ¿Ya? buffer, ¿cachai? Que se refiere a que, ponte tú, no sé, po, si quería hacer un combo, ¿cachai? Así como un golpe Hadouken, ¿ya? Como pareció lo que había dicho antes de los inputs, que tenían que ser como exactos, en frames exactos para que funcionara. Una de las cosas con la que, no sé si mejoraron, pero ayudaron a los jugadores en general, es que tú podís como pedir prestados frames, ¿cachai? O sea que si yo, ponte tú, no sé, po, apenas termina el golpe, tengo que hacer al tiro el input del Hadouken, así como en el momento en el que el golpe termina de hacerse, para que el bueno haga el Hadouken, ¿cachai? Pero ponte tú, yo puedo hacer
el input del Hadouken, no sé, pues 10 frames antes, depende del juego. Hay juegos que tienen más, otros juegos que tienen menos. 10 frames antes y el juego va a tomar como que le dice tiempo. Ya, ya. ¿Cachai? Entonces tenéis como una ventana en la que tú, en vez de tener que hacerlo como en un punto exacto, tenéis una ventana en la que tenéis que hacerlo. Mm. ¿Cachai? Y eso se dice input buffer, ¿cachai? Por eso se dice como que le pedís prestado frame a la cuestión. ¿Cachai? Ya, entiendo. Y que eso también, sí, que eso también se conoce en general, porque es algo que no estaba antes, po, ¿cachai? Pero que al público, o sea, a los jugadores ya más metidos saben a qué se refiere, po, pero ya a los públicos en general no tienen idea, po, weón. Ellos ven que la weá les resulta, no. Sí, pues, ¿Cachai? sí, pues. Que dentro de todo tiene todo el sentido también, pues si la weá es difícil, po, ¿cachai? Sí, pues sí, igual hay careta de mecánicas como meta mecánicas secretas que el jugador más dedicado maneja, pues, ¿cachai? Ujú. El one que hace speedrun, ¿cachai? El one que hace eSport, pero el jugador promedio no sabe y no tiene por qué saber tampoco, ¿cachai? Claro, exactamente, no tiene por qué saber. Eh, ya, entonces, como resumen aprendí, o sea, como conclusión, aprendí varias weas y las separé como en tres. Que una es, bueno, que una vez escuché decir a alguien, no me acuerdo de qué persona era, me gustaría darle créditos, pero me dijo que el jugador es como un bebé y que hay que tratarlo como weón por default. O sea, cuando uno está diseñando un juego, tienes que pensar en el jugador como un ser que ha huevonado por defecto. Y, y porque por lo general los juegos toman harto tiempo en hacerse y es fácil caer en la visión de túnel de no notar las fallas o las weas que no funcionan. Eh, o sea, como que deja de ser evidente una falla cuando tú mismo estás diseñando, programando y testeando la wea todos los días o durante meses. Entonces, tener la opinión de un tercero es súper valioso. Jennifer mencionaba, como en la tanda de preguntas que le hacían, que, que ella como diseñadora al final diseña para humanos. Y ella dice que los humanos son imperfectos. O sea, lo que decía antes del cerebro con bugs. Eh, entonces, ella no puede esperar mostrarle como información compleja en una pantalla al jugador y pretender que el jugador lo entienda de una, ¿cachai? En verdad, si te ponía a pensar, los juegos de base tienen, aunque por muy simple que sea el juego, de base tienen sistemas y lecturas y lenguajes que, eh, por muy simple que lo pongáis, si nunca he jugado videojuegos antes, peludo que alguien lo entienda, pues, ¿cachai? O sea, si yo le paso a mi abuela a jugar, pongo a mi abuela a jugar el Mario, por mucho que sea la wea más básica del mundo de los videojuegos y se ocupe como de piedra angular de cualquier, por ejemplo, del género de plataformero, ella no tiene por qué saber ni una wea, pues, ¿cachai? En verdad, estarle peludo. Eh, y bueno, eso mencionaba. Y también que ella encontraba como más interesante más inteligentes los sistemas de dificultad que se adaptaban al jugador. Como que ella mencionaba que de a poco nos estamos como separando como de esa visión de la dificultad como difícil, normal, fácil, y más a una como dificultad dinámica que es como más inteligente y que responde al jugador, ¿cachai? Y esa personalmente se me hace más interesante. Em, También me di cuenta que siempre es mejor hacer sentir al jugador más inteligente de lo que realmente es. Eh, por ejemplo, me pasaba con un juego que jugué hace poco, el, el de Signifier, que me lo terminé en stream. Me pasó caleta con ese juego que el juego me hizo sentir weón muchas veces. Y eso mató caleta la experiencia. Porque los puzzles eran muy rebuscados, porque eran muy crípticos. Y a pesar del juego haberme ganado caleta con lo visual y con su historia, ¿cachai? Me perdí brígido con el tema de los puzzles. Porque me sentí weón, en muchos puzzles me sentí weón, ¿cachai? Como que chucha va acá. Hubo un puzzle en el que estuve media hora para sacarlo, pues weón. Tuve que buscar guías de la weá. Por suerte había, ¿cachai? De un ruso, weón, creo que era. Eh, Chucha. entonces,
como que aprendí, vi harto de eso. Me di cuenta harto de eso, que los juegos como mejor diseñados, que mejor funcionan, son los que hacen sentir poderoso o más inteligente al jugador. Eh, y, y otra cosa que me di cuenta es que, a pesar de que es como muy obvio, eh, hay caleta de variables y weas como escondidas que nunca se le muestra al jugador, po. Eh, por ejemplo, la wea del Gears of War, que hablábamos, que al jugador directamente se le esconde que está haciendo más daño. O sea, o que tiene el boost de daño, ¿cachai? No se le muestra ahí, po, supongo. Y así muchas mecánicas escondidas, porque en verdad son valores que podríais mostrar, pero funcionan mejor no mostrándolo. Porque en el momento en el que el jugador se entera que puede hacer más daño, es como, la wea injusta, ¿cachai? Eh, entonces esa es una wea que me di cuenta, que en verdad al final del día, el juego final que le da al jugador le muestra las variables exactas nomás, ¿cachai? Las variables que queréis que le muestre. Eh, y eso. Esas son como las conclusiones a las que llegué. No, no sé, es que, pucha, me choca un poco lo del signifier, ¿cachai? Como el tema ese de que te hizo sentir weón, pero me pasa más que nada porque Signifier es un juego súper narrativo, po, ¿cachai? Es como lo que pasó con Sí, el pues. Bioshock, que si el juego es narrativo, ¿para qué vaya a hacer una weá tan difícil, Sí, weón? pues. ¿Cachai? Dale un poco de ayuda al jugador, pues yo creo que claro, en ese sentido va, pues, ¿cachai? Que porque igual, ponte tú, me acuerdo de juegos como los juegos de puzzles. Así como, este juego es de puzzles. Mm. ¿Cachai? Así como, si un juego es de puzzles, yo creo que ahí la idea es intentar no hacer eso, por lo menos. O, para mí, como, si siento yo que. Puta, ¿cómo lo explico? Que si un jugador se pega tanto tiempo, hay veces que quizás es culpa del loco que hizo el puzzle antes que del jugador. Sí, ¿Cachai? yo por defecto siempre atocho la culpa al diseñador, nunca al jugador. Claro, que es como que para mí hay cierto margen en el que sí, en este punto, como de aquí a acá, claro, el jugador tiene que haber tenido un poco de culpa, ¿cachai? Como viendo lo que hizo, etcétera, etcétera. Pero después hay otro margen que es como, no, aquí el que tuvo la culpa es el diseñador, pues, ¿cachai? Pero yo creo que este tipo de trucos, para mí, va encaminado al tipo de jugador que tú querís que juegue el juego, ¿cachai? Sí, pues. O como o cuál es lo que tú quieres que sea el enfoque de tu juego, ¿cachai? Como volviéndole del Bioshock, como por ejemplo, que si lo loco era un shooter, pero que ellos sabían que la gracia del juego es la historia, hagamos cosas para que la parte de shooter no sea tan brígida, ¿cachai? Sí, po. Entonces, para ayudar como y que al final le resultó dentro de todo, o sea, no solamente con eso, pero al final Bioshock se queda como como una gran como entrega narrativa en los juegos, ¿cachai? Como un ejemplo, como una de buena narrativa en los juegos. Osvaldo, Eh, espérate que le quiero ¿Ah? preguntar una cosita a Osvaldo. no, no, sí, pero eso era lo que quería decir de todas maneras. Dale, no. Ya, ya. ¿Tú qué pensáis de lo que comentábamos recién sobre el... Del signifier. No, 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 sobre... Sí, bueno, tiene que ver un poco con el signifier, que me refiero a lo de hasta qué punto el... O sea, ¿quién tiene la culpa? ¿El jugador o el dev? Sí. ¿Qué queréis Mira, tú? yo creo que cuando el jugador se aburre, es culpa del jugador. ¿Tú crees que es culpa del jugador? Porque sí, o sea, pero cuando te aburrís, pues que es distinto a frustrarse, ¿cachai? A que te parezca injusta la wea. Porque siento que si algo está bien diseñado, siempre te va a parecer justo, parecer normal, no sé, un sistema, Claro. ¿cómo se llama? Como Ya, ya, coherente, sí, pues, ¿cachai? sí, 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 sí. Mm, Pero si es que al player, o sea, si es que el player se aburre, es el player el que se está equivocando en elegir juego. O sea, es lo que pienso yo, que por lo menos me ha pasado a mí, pues, ¿cachai? Porque me he obligado a jugar weas que sé que no me gustan, pues, ¿cachai? Y sé que me aburren porque no están hechos para mí, pues. Y sé que le gusta tanto a otras personas porque somos distintos tipos de players, no sé si me explico. mm, Sí, sí, po. no, sí, 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 te entiendo, Creta. Pero claro, pues por eso mismo, no sé, yo me acuerdo que estuve viendo en el stream, o sea, igual estaba como entre dibujando y viendo al Diego streameando. Que bueno, el Diego y yo así como entre leyendo, o sea, entre haciendo otra cosa y viendo el stream del Diego y como escuchando lo que él decía sobre el juego.
Y estuvo pegado mucho rato en un puzzle que yo como que pensaba así, bueno, tiene que hacer esto, tiene que hacer esto. Y bueno, estuve mucho rato como con la respuesta ya hecha mientras el Diego intentaba buscar la weá, ¿cachai? Entonces siento que en ese sentido te faltó ver capítulos de Doctor House, weón. Sí, sí. Sí, no, pero sé que es súper buena esa como reflexión, Osvaldo. Me gustó caleta. Sí, pero, puta, este ejemplo igual es ya un clásico del podcast. Pero es lo que me pasó a mí con el Breath of the Wild, weón. ¿Cachai? Por eso digo yo que el Breath of the Wild no es un juego malo, es un juego bueno, pero a mí me aburrió. Entonces es culpa mía. Por eso siempre he dicho, es culpa mía. Sí, pues, No sí, me pues. gusta el juego culiado y chao, ¿cachai? Siempre digo que es malo, pero es broma, no es en serio. Bueno, el juego es bueno, es un muy buen juego. Si al 99% de gente le gusta es porque el juego es bueno, ¿cachai? Pero, por Claro. ejemplo, también me gusta porque me pasó cuando hace poco me terminé el Code Verónica X en el Play 3 y el final es frustrante ese juego, ¿cachai? Y como que estoy viendo así, como que en general ese juego no es un buen juego en varias partes, ¿cachai? Y estuve viendo y claro, ves porque el juego está mal hecho en algunas partes. Así como sobre todo en la parte final del juego. ¿Cachai? Y a mí me terminó frustrando. O sea, llegó al punto en el que, bueno, ayer le llegué a comentar a los chiquillos acá, pero yo lo tengo en la Play 3 que la tengo desbloqueada. Le metí cheats a la wea, porque decía, esta última parte no la voy a poder hacer, no voy a poder pasar ni cagando con lo que tengo. ¿Cachai? Y estoy al final. O sea, ya para poder pasar esto tendría que empezar desde cero. Entonces, como bueno, le metí cheats a la weá, me puse bala infinita, vida infinita, La y wea. aún así me demoré, po, weón. Eso fue lo más palpico. Aún así me demoré caleta en matar al jefe final, weón. Mucho más de lo que pensé. ¿Cachai? O sea, imagínate si hubiera seguido así como en la forma normal. ¿Cachai? Entonces, ahí, por ejemplo, yo siento que fue culpa de los locos que hicieron el juego antes que culpa mía. ¿Me entendí? Pero al contrario, con el Breath of the Wild me aburrió, pero es porque es un juego que no es para mí, Sí, pues, sí, simplemente, pues. ¿cachai? Y por ejemplo, se nota mucho ahora que estoy jugando el Wind Waker, porque es como un Zelda muy diferente al Breath of the Wild y a mí me encanta. Así, si ven el stream, a mí me fascina el Wind Waker, lo adoro como juego, ¿cachai? Sí, pues, es más clásico, Pero, bueno, Zelda. qué buena forma de poner los baldos, es que un 7 weón. Tenéis que haber tú hecho este Oye, capítulo, weón. Mm. sale, Julia. Si tenía que trabajar el Diego igual alguna vez. Sí, weón. ¿Qué iba a decir yo? Ah, que Diego igual me pasaba con el de Signifier, que yo encontraba muy novedosa esa mecánica de cómo resolver los puzzles, pues, ¿cachai? Esa cuestión de cómo... ¿Cómo se llamaba? Lo El de los, da- específicamente así como dentro... lo de los datos en Claro, bruto. sí. Sí, pues. Siento yo que es una forma muy novedosa y por lo tanto, como todas las weas que salen nuevas, con el tiempo se van perfeccionando, ¿cachai? Comparando, no sé, el salto del Castlevania 1 con el Castlevania que estoy jugando ahora, weón, es muy distinto, Sí, ¿cachai? pues. Pero es Ujú. que Entonces también puede que tenga que ver con eso, pues con que no sé si en volada como errores de diseño, pero a lo mejor refinamiento de mecánica, que al final son cosas que uno no sabe hasta que como que el sistema sale al público y como que ya tenía un espectro terrible amplio, onda, desde el que juega juegos de puzzle y como sabe, o sea, muy familiarizado con eso, mm, y una persona como tú que no juega tanto ese tipo de juegos, pues, ¿cachai? sí, pues, te cacho. Igual, con respecto a la mecánica de los datos en bruto, o sea, la mecánica de los datos en bruto consistía básicamente, a nivel mecánico, era tomar un objeto y ponerlo donde iba. O sea, a nivel mecánico eso era. O sea, lo que te decía dónde ponerlo era weas de la trama y weas que veáis de los personajes, ¿cachai? Y weas que veáis en Pero escena. antes de eso igual tenéis como que encontrarle una forma a la wea, Sí, pues, ¿cierto? sí, pues, eso era interesante. Esa es la parte que yo te decía Sí, pues. que es como muy novedosa igual. Mm, mm. Esa parte a mí también lo encontré, es lo que más original encontré. Porque había otro tipo de puzzles que creo que salían. A mí me salió en un momento el juego que era como eh, calzar tu perspectiva con la de un objeto deformado y desde cierto ángulo la weá se veía como se tenía que ver, ¿cachai? Eh, pero creo que eso ya lo había visto en otro juego. Pero, pero sí, la mecánica de los datos en bruto y de deformarla hasta que generara la forma que se supone que era interesante. Eh, pero sí, pues eso. También me pareció interesante lo que mencionáis, de que al final, si la weá no es para ti, si el juego no es para ti, no es para ti, no, pues bueno, ¿cachai? Te vaya a hacer otra weá. Ujú. Pero yo por lo Claro. general pienso que sí, pues, o sea, partiendo de la base de que el jugador está jugando un juego que quiere jugar, siempre la culpa es del diseñador.
O sea, si el jugador no entendió la weá, es por alguna weá que Ah, hizo el diseñador. Pero es que igual eh, te pueden bajar ganas de jugar FIFA y que no te guste el fútbol, pues, weón. claro, ¿Cachai? no, sí. Mira, yo Y creo que obviamente vas a estar reclamando todo el rato mientras jugáis, pues, weón. sí, yo creo que deberíamos dejarlo ahí nomás, weón, porque es Sí, una pues yo creo que es conversación otro para tema esa rato. weón. Sí. Sí, sí, Es sí. otro tema esa weá aparte, pero aquí ya tenemos, Oye, yo quería somos, decir otra aparte cosa igual. somos 2 contra 1, así que cagaste, Diego. Que ahora que caché, o sea, según lo que dijo el Diego, que era esta reflexión de como de que el juego, o sea, que es súper obvio que el juego son como puras variables así como de números y lo que ve el jugador es como otra cosa muy distinta. Mm. Y siento que esa es como la gracia del game design igual, pues, como que tú para convertir tu idea en algo jugable, tenés como que aprender a hablarle a una máquina, pues, Sí, weón, pues. a comunicarle tus ideas a una máquina. Pero esa weá va a pasar por un filtro que sería la máquina y va a pasar a otra persona, pues bueno, entonces tenéis que, no sé, bueno, muy enredado, es como Sí, pasar de tu mente a la máquina a otra persona, weón, que entienda como, no sé, ese lenguaje, weón. sí, sí, Es no. como Y, o sea, traducir yo creo una... No, no, termina tú, perdón. que al final para eso sirven cosas, no sé, como el UI, te facilitan todo ese tipo de, o sea, facilita toda la comunicación, pues, weón. Mm. Es como si yo quisiera traducir al portugués, pero antes traduzco de español a inglés y de inglés a portugués. Yo creo que algo así. Claro, Como que Sí, pues estáis sí. traduciendo, intentar traducir de un idioma pasando por un idioma antes. Que es una cuestión así. Y eso fue el capítulo, ¿no, Diego? Sí, sí. Ya, entonces. Bueno, estuvo igual interesante, entretenido, sobre todo también porque estos son el tipo de cosas que nunca se dicen. ¿Cachai? Y no se dicen en realidad porque yo creo que no hay espacio. O sea, si en el momento que hubo un espacio en la GDC se dijeran al tiro, pues, entonces, y apenas alguien preguntó y todos se empezaron a decir al Sí, tiro. pues. Entonces, en Se realidad, llenó del hilo, po. no sientan, sí, pues, no sientan que son trucos, son como la receta secreta, una weá de hacer el game design. No, son cosas que Son todos weas del día a saben. día, weón. Del game Claro, design. son Sí. cosas del día a día y lo más importante que yo creo que igual es importante decir acá que el game design, una que es difícil y la otra que nadie va a saber qué hiciste. Entonces al final mientras la weá funcione, Sí, sí, sí. tú le das nomás, ¿cachai? Así de simple. True, true. Em, y eso fue pues así que igual, muchas gracias por haber escuchado el capítulo. El Dieguito tenía unas últimas palabras que quería comentarte, algo igual Sí. antes. Sí, quería dejarlo para el final porque al final ahora comentamos las cosas off topic. Pero sí, pues, ayer se anunció el fallecimiento de Kentaro Miura, el autor de Berserk. Y si bien no era como ultra fan de su persona como tal, sí de su obra, ¿cachai? Al menos de Berserk porque hizo otros mangas. Eh, Básicamente porque gracias a él existe Dark Souls, ¿cachai? Y yo cacho que si no existiera Dark Souls, este podcast no existiría, básicamente. No, mentira. Pero, pero es como que gran parte de mis gustos máximos eh, se formaron a raíz de este weón. Entonces, creo que es como la primera vez que un weón al que le debo tanto se muere. Creo que todavía no se muere ningún ídolo brígido, anda, como brígido, que yo admire mucho. Este es como de los primeros, entonces quería como encapsularlo en que quedara grabado en este capítulo. No sé si, no sé si queréis comentar tú algo, Eric. Es como algo parecido, igual que hay muchas cosas que me gustan que vienen de eso. Yo leí Berserk en su momento. De hecho, estuve todavía. Bueno, ya no va a salir ningún capítulo más, lamentablemente. Pero también, pues me gustó. No tuve una experiencia tan fuerte como otras personas que decían que llegó en un momento súper delicado de sus vidas y todo el tema. Pero me gustaba harto, po, ¿cachai? Pero lo que sí me pasó es como lo que le pasó al Diego, que Berserk está muy metido en varias de las sagas que yo adoro, po, ¿cachai? Dark Souls, en Fire Emblem incluso, po, ¿cachai? Que Ike, sobre- tengo entendido que su diseño está basado en Gust, en el protagonista de Berserk. Entonces, Monster Hunter igual. el Monster Final Hunter, Final Fantasy. Fantasy, como la idea, claro, la idea de la Buster Sword de Cloud no estaría. Fue una idea que sacaron de Berserk. Entonces, al final, lo brígido que te das cuenta es como la cantidad de cosas que inspiró la obra, ¿cachai? Sí, Y que po. no es una obra tan antigua tampoco. No es como, no sé, bueno, el primer Astro Boy, ¿cachai? Así como uno de los primeros animes de la Sí, po, historia. sí, po. No, sino que es una cuestión que salió hace unos 10 15 años que para la industria es nada, po, ¿cachai? Y aún así, en ese Ta- poco tiempo, no sé, estoy tirando un número, puede que sea incluso más, pero en el poco tiempo en el que estuvo comparando a otras cosas que inspiraron en la industria,
hay mucha gente que le llegó tanto que intentó ponerle un poco de Berserk a sus obras, Sí, po. ¿cachai? Y ahí te das cuenta en toda la cantidad de obras que está Berserk, ¿cachai? Inspirada de una manera u otra. Entonces, pucha, igual una lata, sí, como insisto, para mí no es tan fuerte como otras personas que yo he visto en redes sociales que están como muy, muy tristes por lo que le pasó a Miura. Eh, pero de todas maneras unas condolencias grandes y que yo creo que hay muchas cosas, tanto en el anime, en el manga, como en los videojuegos, que no serían lo mismo si es que Verse nunca hubiera existido. Así que yo creo que eso por lo menos es por lo que le debemos un gran respeto al autor. Sí, sí, sí. Estaba cachando y Berserk salió en el 90, la weá tiene 30 años. 30 años está No, haciendo en ese nada, juego. en Caleta, o nada, sea, weón. normal que el weón estuviera hasta el pico de Sí, seguir po, haciéndolo, claro, pues, weón. claro, es para la cagada la cantidad de tiempo en la que estuvo Sí, sí, sí. haciéndose, pero también como parte de la industria de la entretención es nada, weón. Por eso para mí es lo que más me impresionó, ¿cachai? Así como, bueno, una cuestión de 30 años está metida como en miles y miles y miles de Sí, pues, cosas de en el weón. mundo, weón. Brígido, sí, muy brígido. Y eso, pues sí, igual gracias al Diego ahí, nuestras condolencias y nuestro mensaje para Miura y para los fans. Una pena, Para la familia, pues, Pues, weón. claro, Ojalá para la puedan familia escucharla, weón. también, pues sí. Y escuchan este Eh, podcast la familia de sí, Miura, sí, pues. sí, sí. claro. Ya la hagan. Sí, una gran pena y ojalá que por fin pueda descansar el amigo. Y eso fue por chiquillo. Muchas gracias por haber escuchado el capítulo. Esperamos que estén bien. Recuerden nuestras redes sociales. Y nos estamos viendo la próxima semana. Chau, chau. Chau, chau. Chau.